¿Cree que con el tiempo más gente se implicará en el movimiento? Yo creo que tal y como vamos, el movimiento acabará englobándolo todo. Hoy por hoy creo que no habrá prácticamente ningún tipo de lucha, movilización o simplemente movida que no recoja de una forma u otra lo que ya prácticamente es una especie, digamos, de marca, de denominación de origen, que es el 15M, que tiene la virtud de, puesto que es extremadamente versátil y tremendamente adaptativo, puede perfectamente cobijar cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier protesta, cualquier movilización va a acabar de una forma u otra albergándose ahí, cosa que me parece realmente una magnífica cosa. ¿Cree que existe algún paralelismo con movimientos anteriores? Sin duda alguna, en diferentes sentidos. Por ejemplo, así a nivel un poquito más así rebuscado, diríamos que hay un parentesco claro, por ejemplo, con lo que fue el mayo de 68, no por ejemplo por elemento de violencia, que allí sí que fue intenso y mucho menos aquí, pero sí, por ejemplo, por lo que serían los postulados situacionistas, que eran un poco los que animaban aquello y que reaparecen ahora. Pero tampoco hay que ser tan rebuscado en los argumentos. De hecho, hay muchas cosas que están pasando que recuerdan movilizaciones de aspecto aparentemente, de aspecto espontáneo, que han tenido como escenario, por ejemplo, Barcelona. Pienso en la huelga de tranvías del año 51 o del año 57, o incluso la semana trágica de 1909. Es decir, siempre ha habido movimientos aparentemente espontáneos que parecen surgir de la nada y de los cuales ni siquiera se puede establecer el origen, o sea, la génesis. O sea, que tampoco sería una cosa del todo nueva. Siempre ha pasado esto y por suerte espero que siempre vuelva a pasar cuando a veces haga falta. ¿Cree que existen riesgos en este movimiento? Hombre, las ventajas que tiene son las desventajas, siempre es lo mismo en todas las cosas de la vida. Entonces, de pronto, en la tremenda apertura de perspectivas que implica también un riesgo de ambigüedad, que en efecto puede dar pie, por ejemplo, a que se incorpore pues gente de extrema derecha, claro. Es un riesgo que, bueno, creo que se puede exorcizar, pero está claro que primero que no es ningún riesgo, ya es una evidencia. Claro, un discurso tan tremendamente amplio que hace una impugnación tan poco definida, en el fondo pues hace que se pueda perfectamente colar gente que estaría a las antípodas de lo que creo que es, a mi entender, el espíritu de la mayoría de personas que están involucradas en el movimiento. También hay otros riesgos, por ejemplo, yo que sé, a mí me preocupa a veces un poco esta cosa, digamos, basada en sentimientos que se presumen positivos, un poquito así este aire así como ONGista, ¿no? Que basa su postulado en principios éticos abstractos, que en el fondo son siempre un poco como buenistas, ¿no? Eso creo que también puede ser algo que debilite el movimiento y que le reste fuerza social, puesto que en el fondo desdibuja la cuestión social, que creo que debe ser importante, y plantea las reivindicaciones en términos meramente éticos. ¿Cuál es la reacción de los gobiernos frente al movimiento? Yo creo que es lo más interesante, porque creo que es de un notable desconcierto. Creo que en el fondo no están en condiciones de pillar la historia, de entender cuál es el código. De hecho, no únicamente los gobiernos, sino muchos partidos tradicionales, por decir todos, un poco están descolocados porque no entienden cuál es el registro en que está produciéndose eso, y tienen que hacer una especie de amoldamiento que no siempre les va a ser fácil, tanto en el sentido de adaptarse a él o incorporarse, como combatirlo, porque es tan tremendamente polimorfo o incluso informe, parece como una especie de cosa como magmática, como un protoplasma, que, como suele decirse, no sabes por dónde cogerlo. Entonces, claro, eso sí, en efecto es una ventaja, también es un riesgo, ¿no? Pero es luego, por lo que hace a la interpelación a los poderes y de los poderes, esto es una cosa que les descoloca muchísimo y que les produce una cierta ansiedad, cosa que creo que es una magnífica noticia, por a decir. Vamos a dar paso a la charla, y antes recordar que tenemos un punto detrás de las sillas donde podemos firmar en contra de los recortes. Gracias. Y bueno, veremos a ver qué es lo que se puede aportar, que sea interesante y pertinente y discutible, por supuesto, de lo que pueda contarles. Bueno, debo lo que les decía el compañero, es que en efecto yo doy clases de antropología religiosa. En realidad tengo un trabajo sobre la destrucción de la Santa Mano conservada en Piera, que es un tema interesante sobre el cual tengo mucho que decir, aunque nunca he conseguido que nadie me haga hablar de ello. Es verdad, les prometo que tengo 3 libros publicados sobre iconoclastia en la España contemporánea, y jamás he conseguido que nunca nadie me pregunte acerca de la diferencia entre icono y representación en cierto tipo de imágenes de denominación católica en España, pero es igual. Ustedes quieren que hable del 15M, ¿no? Pues muy bien. En realidad, si tuviéramos más tiempo, esto fuera otro contexto,
sí que le explicaría que esto que podríamos vivir, que estamos viviendo, sí que tiene que ver con lo que enseño en clase. Y además les puedo dar mi palabra, no, en el blog colgué justamente unas fotografías que hicimos en la clase de antropología religiosa en la Plaza Cataluña durante la acampada. Fuimos toda la gente de clase y les expliqué cómo en efecto la acampada estaba organizada siguiendo cierto tipo de protocolos que no se debería dudar en llamar realmente litúrgicos. Es decir, había una ritualización que en efecto planteaba el conjunto en unas claves que eran las que estaba explicando en clase en aquellos días, ¿no? O sea que en el fondo sí que hay conexiones entre una cosa y otra, pero como tampoco quisiera aburrirles y tal, creo que lo más pertinente es que les haga algunos comentarios, tampoco ni muchos ni muy prolongados, acerca de lo que está ocurriendo, de cómo podríamos contemplarlo desde una cierta perspectiva, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo es que hemos cogido el tranquillo, o sea, hemos visto esto, digamos, hemos visto qué es lo que se puede hacer, hemos visto que se puede hacer y hemos visto además dónde les duele y cuáles son sus puntos más débiles. Es más, lo que hemos visto básicamente es que tienen puntos débiles, que son mucho menos poderosos de lo que, digamos, que ellos tienen el poder. Pero una cosa es que tengan el poder y otra cosa es que puedan realmente ejercerlo. Básicamente, ¿veis? Esto, si tuviéramos que, digamos, dejar volar la cosa teórica, nos plantearía, ven, si quieren un toque así, digamos, de lo mío, la diferencia entre potencia y potestas en el campo de la acción divina. Pero repito que eso no es un tema interesante. Es interesante, potencia y potestas. Por una parte, el poder de Dios, y por otra parte, la potencia de Dios para generar el mundo a partir de la nada. Claro, esto les parecerá una chorrada, pero aunque les parezca insólito, está en la base, en una de las bases teóricas del movimiento. De hecho, uno de los teóricos de referencia, no siempre consciente, es Toni Negri, que tiene justamente un libro sobre Spinoza y la diferencia entre potencia y potestas, es decir, entre poder y potencia. El libro se llama, por si les apetece leer alguna cosa, se llama La anomalía salvaje, y habla justamente de eso. Es decir, una cosa es el poder, pero otra cosa es la potencia. El poder está donde está, básicamente todos lo sabemos, tiene sus instituciones, sus historias, sus lugares de referencia, sus sedes y sus representantes. Pero la potencia es otra cosa. Y yo creo que justamente lo que estamos viendo estos días es justamente digamos, lo que llamaríamos un despliegue de esa potencia, de la potencia de lo social, que en ciertas circunstancias, de vez en cuando, se agita, se mueve y demuestra su capacidad para transformar. Esto lo hemos visto otras veces, bajo otras formas, pero es importante porque tiene que ver a su vez con lo que les quería decir en relación con lo viejo. Es decir, lo que todos sabemos, porque la historia nos lo demuestra, es que a veces pasan cosas. Ya está, digamos, así de sencillo. Digamos, todo funciona de una forma más o menos ordinaria, regular, incluso aburrida, de una forma cotidiana, todo parece que está como dormido, como aletargado, y de pronto pasan cosas, y pasan cosas que realmente la impresión que dan es que no han sido desencadenadas por nadie. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hostia, esta historia cómo empezó, cuidado, cuando hacemos cuentas y miramos hacia el pasado y vemos cómo se han ido desencadenando todas estas circunstancias de las que ahora formamos parte, hostia, lo que creo es que nos encontramos justamente ante un ejemplo de pronto de una especie de desencadenamiento, de aceleración, de intensificación de una cierta fuerza social que de pronto ha emergido a la mínima oportunidad que unas ciertas circunstancias se lo han permitido, como si siempre estuviera predispuesta, como si estuviera siempre acechante a encontrar el momento preciso en que un encadenamiento de azares o de aparentes azares hace que de pronto aparezca en escena y se despliegue justamente como energía social. Esto es lo que ha pasado. Éramos cuatro, esto para los que ahora se desaniman porque sois pocos, siempre hemos sido pocos, ahora sí que me joden. Toda la vida hemos sido pocos, y menos que ahora. Pues siempre hemos sido pocos, y además porque sí, porque es así. Pero en aquella oportunidad, que aquella huelga general, la del 51 y la del 57, no la desencadenó nadie, no hubo un partido político, un sindicato ni clandestino ni oficial que dijera todos a la huelga general o todos, por ejemplo, contra el aumento de tasas de los tranvías. No. Lo desencadenó nadie, mejor dicho, nadie, no en el sentido que esa mano invisible no es una mano mística, es sencillamente lógicas sociales que se desencadenan, que se desbaratan, que se desbocan y que funcionan en términos puramente, ustedes, yo creo que prácticamente casi termodinámicos, en términos energéticos. Es una energía que está ahí, digamos, que está por ahí flotando como si fuera una especie de bajo continuo
que no puede prescindir de nosotros, porque la izquierda histórica, y creo que es un poco, intentar que sea en nombre de ella o de una parte de ella de la que hablo, tiene alguna cosa de la que hablar, tiene alguna enseñanza que tenemos que compartir. La organización, por ejemplo, la estructuración, la discusión ideológica, la seriedad, la honradez, todo lo demás pues la hemos cagado y hemos fracasado y hostia, nos han derrotado, es que hay que decirlo claramente. Entonces, digamos, plantearnos como ejemplo de todo imposible, porque habiéndonos derrotado como nos han derrotado, no podemos enseñarles otra cosa más que justamente nuestro fracaso en ese sentido. Por tanto, digamos, aceptemos básicamente eso y aportemos lo que sí que merece la pena. Y es justamente ahí donde tenemos que encontrarnos, los que descubrimos aquí lo que tiene de continuación lo que está pasando, y aquellos que creen que es una cosa completamente nueva. ¿Qué más da? Vamos, en el fondo habrá un tiempo en que la historia se verá con una perspectiva en que esa diferencia entre el ayer y el hoy, entre el nuevo y lo viejo, se descubrirá inútil. Y alguien en un futuro, quizás no muy lejano, cuando recuerde estos días de los que sois privilegiados protagonistas, tendrá que reconocer que fue básicamente una etapa más, un eslabón más, una fase más, una parte de una historia que viene de muy lejos y que esperemos que continúe yendo hasta siempre, porque en efecto nosotros nunca ganaremos, de ahí está la hostia, ¿no? nunca hemos ganado, básicamente porque nunca habrá, porque es imposible que haya nunca bastante justicia y bastante igualdad, cuanto menos para nosotros. Bueno, pues ya está, ahora discutamos, porque si no esto va a ser un rollo en la conferencia. Y es una cosa que estoy muy contento y espero que la cosa no se quede estancada y que realmente ese movimiento que tenga algo que decir en todos los sentidos. Y ojalá, aunque ahora por ejemplo el señor Rubalcaba está haciendo algún guiño así rarito, un poco creo que es marketing, Es un experto. se traduzca en algo fuerte, porque ya está bien, y bueno, y con lo último que está pasando con la señora Merkel, etcétera, cada vez nos están collando más en todos los sentidos, y esto no puede seguir así. Me siento defraudado de esta ciudad que se llama Badalona, porque tenemos el alcalde que es una pena que después de todo lo que se ha hecho la gente aún siga votando lo que ha votado. Es lo que hay. Fácil. Entonces la pregunta, que es muy filosófica pero a lo mejor no tanto, es ¿qué papel crees que juega la creencia o las creencias en movimientos de este estilo? Bueno, esto es una... No, sí, sin que el precedente, bueno, no es el... Hombre, está claro que el movimiento tiene ciertas características que se homologarían como carismáticas. El hecho de que exista un cierto ambiente, un clima, que de una forma u otra abre una expectativa. Entonces, claro, esa idea de la expectativa estaba vinculada, bueno, básicamente a la convicción de que otro mundo es posible. Pasa que ahora es un follón, pero desde luego creo que no pensamos lo bastante hasta qué punto consignas como otro mundo es posible, por ejemplo, son consignas de una fuerte connotación religiosa, de tipo salvífico, quiliasta, la perspectiva de que realmente es posible superar y redimir los males terrenos a partir de una redención colectiva. Claro, y además, de hecho, pero si alguien ha venido a clase, justamente lo que explicaba en clase, que es que toda esta historia de la energía tiene que ver con la idea de efervescencia colectiva, que es básicamente una de las características de cierto tipo de movimientos de fuerte componente ritual. En las que lo que ahí existe básicamente, claro, es que, solamente un momento nada más. La idea de la comunitas que se generaba en Plaza Cataluña básicamente era esa, una especie de, digamos, de cúpula dentro de la cual se producía milagrosamente una especie de superación de las contradicciones sociales, que es el peligro que tenía, ¿no? Que en el fondo uno pensaba que cruzando digamos, el semáforo que hay entre el Corte Inglés y Plaza Cataluña entraba en un mundo nuevo y distinto, que en el fondo, esto claro, es que no, esto me va a saber mal porque parece como una crítica, y que no lo es, pero que en el fondo funcionaba como una especie, digamos, de Euro Disney alternativo. El que, ¿ves? Es que claro, esto lo digo así, suena como si estuviera criticando. ¿Comprendéis? Entonces, claro, pero yo lo que digo es que en efecto lo que ahí se generaba era la convicción por parte de los reunidos de que había sido posible generar un mundo sin clases, sin diferencias, en las que cada cual entraba con su historia a la plaza, pero en cuyo seno esa diferencia, que con frecuencia era una desigualdad, quedaba automáticamente eliminada y todos podían de una forma u otra vivir un movimiento que era esencialmente ecuménico. Porque el 15M es un movimiento ecuménico.